Hay un error muy común, hermanos, en relación con cómo entendemos, con nuestro entendimiento sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una especie de poder que sale de Dios, y cuando está en una persona hace que esa persona tenga una experiencia sobrenatural o haga cosas sobrenaturales, ¿no? R.C. Sproul opina que entendimiento inadecuado del Espíritu Santo está relacionado con los roles que ha desempeñado y que desempeña el Espíritu Santo, es decir, el rol que el Espíritu Santo tenía en el Antiguo Testamento, el rol que el Espíritu Santo tiene o tenía en el Nuevo Testamento, y el rol que actualmente tiene el Espíritu Santo hoy en día en nosotros en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de este Espíritu Santo, de este poder, de la expresión, yo diría, del Espíritu Santo como poder de Dios, ¿no es cierto? En Jueces 14 se nos narra, por ejemplo, cómo Sansón recibe el Espíritu Santo y despedaza a un león como si fuera un cabrito, dice, como si fuera un animal chiquito, ¿sí? O como Saúl, que ustedes saben que él no era converso, pero el rey Saúl profetiza en un momento, que recibe el Espíritu y estaba profetizando, estaba con los profetas de Israel y profetizaba y hablaba en nombre de Dios. En el Nuevo Testamento hay un hombre llamado Simeón, que cuando Jesús es traído, el bebé Dios hombre que es traído para presentarlo al templo, él entra y profetiza sobre él. Y dice: Dios, ahora ya me puedes llevar porque yo he visto tu gloria, he visto el Dios aquí. Y testifica sobre quién era ese bebé, ¿no? De quién se trataba. Igualmente lleno del Espíritu Santo. Y tal vez el evento que más conocemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los discípulos del Señor hablan en lenguas, ¿no? Reciben el Espíritu Santo el día de Pentecostés y hablan en lenguas, ¿no? Entonces, en la palabra tenemos, digamos, una narrativa que nos muestra ese poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el basarnos solamente en esta idea o en estas narrativas hace perder de vista, en primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona. Ustedes saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Y como una persona, entonces el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene conocimiento, el Espíritu Santo tiene afectos. Es así que en el Nuevo Testamento nos dice: no contristéis al Espíritu, ¿verdad? No pongan triste, no entristezcan al Espíritu Santo, ¿sí? Y además, al ser parte de la Trinidad, al ser una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, ¿sí? Santidad, omnisciencia, omnipresencia. Ustedes saben que tenemos un Dios trino, un Dios que es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. Algo que no está totalmente revelado, digamos, en la palabra, que no vamos a poder entender tal vez en este tiempo completamente, pero es así como nos dice la palabra que es nuestro Dios. Es un Dios trino, un Dios único, pero que se manifiesta en tres personas. Entonces, estas tres personas tienen los mismos atributos, ¿verdad? Si Dios es santo, el Padre, el Hijo también es santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hasta su nombre lo indica, también es santo, ¿verdad? Si Dios el Padre es omnisciente, el Hijo es también omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente, es decir, todo lo conoce, ¿sí?
Si el Padre es omnipotente, todopoderoso, el Hijo también es todopoderoso y el Espíritu Santo también es todopoderoso, ¿sí? Y debemos considerar al Espíritu Santo de este modo. En segundo lugar, cuando nos concentramos solamente en estas manifestaciones de poder del Espíritu Santo, perdemos de vista, y yo creo que se minimiza mucho en nuestros tiempos, un rol que es realmente muy importante y más, yo diría, generalizado para todos nosotros los cristianos, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos regenera. Es Dios que nos regenera a través del Espíritu Santo, ¿sí? Como dice en Juan 3, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, no verá el reino de Dios, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que viene a morar con nosotros y nos santifica. Y eso es algo que, aunque no se vea como un poder especial, todos los cristianos lo vemos y lo vivimos, porque el Espíritu Santo, si hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo mora con nosotros. Al principio de su carta, de su primera carta a los Corintios, Pablo, inspirado por Dios, se ocupa de corregir divisiones que estaban ocurriendo en esa iglesia. Ustedes conocen la historia, ¿no? Que unos decían, yo soy de Pablo, yo sigo a Cefas, a Pedro, o yo sigo a Silas, ¿no? O sea, estaban divididos, o a Apolos más bien, estaban divididos, ¿no es cierto? Y como parte de esta tarea, Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios, ¿no? Y a comparar la sabiduría de Dios con la sabiduría humana y a decir que la sabiduría humana, digo más bien la sabiduría de Dios, no se puede entender. Ni los sabios ni los religiosos del mundo habían entendido o entendían en ese tiempo la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, 22 y 23 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Piedra de tropiezo para los religiosos de ese tiempo y necedad para los que estaban buscando sabiduría o empeñados en la sabiduría humana. Y además nos dice Pablo, esa sabiduría de Dios es muy superior a la sabiduría humana. En el 1.25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, ¿no? Poniendo por encima de la sabiduría humana la sabiduría de Dios. Pero ahí surge la pregunta, entonces, si esta sabiduría de Dios es tan superior y esta sabiduría de Dios no se puede entender a partir de sabiduría humana, entonces, ¿cómo vamos a conocer esa sabiduría? ¿Cómo vamos a entender esa sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos entender la mente de Dios? En 1 Corintios 2:6, Pablo da a entender que hay personas espirituales, es decir, maduras, que pueden entender esta sabiduría oculta de Dios, esta sabiduría en misterio, dice, que no había sido revelada antes, ¿no es cierto? Y posteriormente, en 1 Corintios 3:1, Pablo acusa a los corintios de no ser maduros, ¿no? De no ser espirituales. Y les dice que ustedes están actuando según su carne, por eso hay divisiones entre ustedes, ¿no es cierto? Entonces hace este contraste entre hermanos maduros que pueden entender la palabra y hermanos inmaduros, si quieren, o no espirituales, que no estarían entendiendo la palabra. Entonces lo primero que deducimos de aquí es que la sabiduría de Dios está reservada para los que creen. Solo el que cree puede entender la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero también deducimos aquí que los creyentes, aun siendo creyentes,
pueden encontrarse en una situación o podrían encontrarse en una situación que no están siguiendo al Espíritu, que no están siendo guiados por el Espíritu, sino están siendo guiados por la carne todavía, ¿verdad? Y eso puede ocurrir en un creyente también. Entonces, buscando aclarar este tema, es que Pablo escribe este pasaje, que es la base para la prédica de hoy, ¿sí? Entonces, les pido buscar en sus Biblias 1 Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 10 al 16. 1 Corintios, capítulo 2, del 10 al 16. Bueno, el versículo 10 comienza con un pero, entonces debe haber algo importante antes, ¿no? Entonces leeremos del 9 para un poco ubicarnos, ¿sí? Dice, 1 Corintios 2, 9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y ahí dice en el 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo en este pasaje no se refiere aquí necesariamente a toda la sabiduría de Dios. Sabemos que la sabiduría de Dios es infinita, ¿no? Ningún hombre va a entender nunca completamente toda la sabiduría de Dios, la sabiduría completa de Dios. Más bien se está refiriendo principalmente a la sabiduría relacionada con nuestra salvación y con nuestra restauración, ¿sí? Esa sabiduría de Dios que está reservada precisamente para los que creen, a través de la cual nosotros nos miramos nuestra condición delante del Señor, a través de la cual nosotros podemos aceptar el Evangelio, la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, ¿sí? En 1 Corintios 2:9, lo que acabamos de leer, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces esto se refiere a la sabiduría de Dios por la cual somos regenerados, ¿sí? Se produce nuestro nuevo nacimiento, y además la sabiduría por la cual somos santificados, somos confortados o conformados más bien a la imagen de Cristo. Entonces, Pablo va a explicar cómo es que el Espíritu opera para revelarnos la palabra de Dios. Y lo va a hacer, yo diría, en tres términos, que es los tres temas que voy a tocar en el mensaje, ¿no? Primero, Pablo nos dice que Dios nos revela su sabiduría por medio del Espíritu.
Es decir, que si Dios no nos revela su sabiduría, nosotros no podríamos entender, ¿sí? Es por la gracia de Dios que nosotros podemos entender la sabiduría de Dios. Y después Pablo pasa a explicar dos formas en las que el Espíritu de Dios hace que entendamos las cosas de Dios, ¿no? La primera es que Dios nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros, y además que el Espíritu hace que el creyente pueda discernir espiritualmente la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, es Dios quien nos revela su sabiduría por medio del Espíritu. Si vamos a 1 Corintios 2, 10 y 11 más bien. Dice, pero Dios nos las reveló. Dios nos reveló esa sabiduría por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que pone claro Pablo, y tiene que quedar claro para nosotros, es que es Dios que hace la acción. Es Dios quien nos revela su sabiduría. Por gracia, ¿sí? Por gracia. No porque tengamos algo especial o alguno de nosotros esté especialmente preparado para recibir esa sabiduría, sino solo por su gracia, ¿sí? Y sin esa revelación nosotros no podríamos entender a Dios. Entonces, primero nos dice, la primera frase que escribe Pablo dice, Dios nos las reveló, ¿sí? Está hablando aquí de qué nos ha revelado Dios. Roles centrales del Espíritu Santo, ¿no? Lo que quiere revelarnos es Dios para que seamos salvos, ¿no? Tal como fue prometido por Cristo mismo, y podemos ver en Juan 14, 26, ¿no? Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces Jesús promete que el Espíritu Santo va a venir y va a revelarnos las cosas, ¿no? ¿Y quién mejor para revelarnos la sabiduría de Dios, verdad? Que aquel que todo lo conoce, el Espíritu Santo, aquel que todo lo escudriña, dice la palabra, ¿no? Aquel que conoce los pensamientos de Dios, ¿no? Y de nuevo volvemos a la Trinidad. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, conoce los pensamientos del Hijo, ¿verdad? De ambos. Dios conoce los pensamientos del Hijo y los pensamientos del Espíritu Santo también. Y dice también Pablo, así como el Espíritu del hombre es quien conoce mejor los pensamientos del hombre, también el Espíritu de Dios es el que conoce mejor los pensamientos de Dios, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo más, digamos, de sentido común, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos entender realmente lo que tiene en el pensamiento alguien, de otro hermano, digamos. A veces, por ejemplo, incluso puede pasar situaciones donde vemos a un hermano y no me ha saludado bien y digo, ¿por qué no me saludará bien este hermano? ¿Qué le pasa? ¿No? Pero sabemos realmente por qué, sabemos cómo está ese hermano, sabremos qué le ha pasado, sabemos por qué tal vez está triste o está indiferente. No, ¿verdad? A no ser que le preguntemos y él nos cuente, tal vez si quiere contarnos, vamos a saber recién, ¿sí? Entonces, el pensamiento de nosotros mismos, nuestro espíritu mismo es el que conoce mejor de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que con eso está ejemplificando Pablo el conocimiento que tiene el Espíritu Santo de lo que es el Padre y lo que es el Hijo, ¿sí? Pero además el Espíritu Santo tiene una ventaja adicional, hermanos. No solo conoce al Padre y al Hijo, ¿sí? Sino también es omnisciente, ¿verdad? Y conoce todo lo que está dentro de un hombre.
incluso sus pensamientos, sus sentimientos y sus pensamientos más ocultos, diríamos, ¿no? El Salmo 139, del 1 al 6, dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que a veces también nosotros mismos no nos entendemos, ¿no? Y podemos decir, ¿y por qué estás de ese humor? Pues no sé. Porque a veces nosotros mismos no nos entendemos, pero el Espíritu Santo, Dios, toda la Trinidad, si quieren, nos entiende, sabe qué nos pasa, ¿sí? Sabe lo que nos pasa. Pedir a mi esposa, sí, por favor, perdón, ¿me podría traer un vasito de agua? Perdón, hermanos. Me voy a quedar sin voz, si no, después. En Juan 2, 24 y 25, dice, Juan 2, 24 y 25 dice: Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Es decir, hay varias partes en la palabra donde no le dicen nada a Jesús, pero Jesús sabe lo que están pensando, ¿verdad? Sabe lo que están pensando, sabe lo que están tramando y directamente les contesta, ¿verdad? Entonces esa es la omnisciencia de nuestro Dios, ¿no es cierto? Pero esta omnisciencia, eso que el Espíritu Santo nos conozca tan perfectamente, aún mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, tiene una ventaja más para nosotros, ¿no? Hace que esa revelación del Espíritu Santo, esa revelación de la sabiduría de Dios por parte del Espíritu Santo, sea personalizada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios sabe cómo somos, el Espíritu Santo sabe cómo somos, entonces sabe también cómo hablarnos, o sabe en qué situaciones ponernos para que nosotros entendamos, ¿verdad? Gracias, hermano. Entonces, en primer lugar, Dios nos revela la sabiduría, su sabiduría. Dios, por su voluntad y por su gracia, nos revela su sabiduría. Pero ¿cómo es que nosotros recibimos esa sabiduría? ¿Cómo es que la entendemos? ¿Sí? Entonces, Pablo continúa diciendo en el versículo 12: Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, ¿verdad? Y es habitando en nosotros como nos revela la sabiduría de Dios. En Juan 14, 16 al 17, nuestro Señor Jesucristo dice: Y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? A quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros, ¿no? Asumimos que en ese momento el Espíritu Santo ya estaba en los discípulos, ¿verdad? A sus discípulos le estaba hablando Jesús en ese momento.
Y además nos promete que va a estar, les promete que va a estar en ellos y va a estar también en nosotros. Y está en nosotros, como hemos dicho, hermanos, en todo el que cree en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en él. Y tal es así, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es en realidad un signo de su regeneración. Es decir, si un creyente, si un cristiano es realmente cristiano, realmente se ha regenerado, entonces el Espíritu Santo mora en él, habita en él, ¿sí? Romanos 8:9 en ese sentido dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. De nuevo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si no tenemos el Espíritu, entonces no somos creyentes. No puede haber alguien que diga: soy creyente, pero no tengo el Espíritu, ¿sí? Soy creyente, pero el Espíritu no habita en mí. No hay tal cosa, ¿sí? Entonces, como Kistemarker comenta, dice, ya no tenemos el espíritu del mundo, ya no es el espíritu del mundo el que gobierna en nosotros, ya no es ese espíritu que niega a Dios, que sigue las pasiones y las ideas del mundo, ya no es ese el que nos gobierna, sino el Espíritu de Dios, ¿sí? Y es por eso que volvemos a decir: el Espíritu de Dios no viene por sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios. No es el espíritu del mundo que nos va a revelar a Dios, sino es el Espíritu de Dios mismo que mora en nosotros, que nos va a revelar a Dios. Y es eso lo que hace que conozcamos a Dios, que podamos ser salvos, ¿sí? Ese es el Espíritu mediante el cual Dios nos adopta como hijos y mediante el cual entendemos el Evangelio y las buenas nuevas de Dios, ¿sí? Es ese Espíritu el que nos convence, dice, de justicia, ¿verdad? De pecado en primer lugar. Nos convence de que somos pecadores. Y si no estamos convencidos de que somos pecadores, no vamos a aceptar el Evangelio, hermanos. No vamos a aceptar que tenemos necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que aceptar que somos necesitados, ¿sí? Que somos pecadores. Y ese es el motivo por el cual Dios nos ha dado su Espíritu, ¿sí? Esta presencia del Espíritu es también la que ha inspirado a los apóstoles de Cristo y a todos los escritores de la Biblia a escribir la palabra de Dios, ¿no es cierto? R.C. Sproul dice: en realidad la palabra de Dios es el libro del Espíritu, ¿sí? Porque Dios ha inspirado la palabra a través del Espíritu, ¿no es cierto? Y tenemos la revelación de Dios misma a través de los escritores de la Biblia que han sido inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, que mora en nosotros. Y este Espíritu Santo hace que podamos discernir espiritualmente la palabra de Dios. En el versículo 14, Pablo dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta falta de aceptación de las cosas de Dios por parte del hombre natural, por parte del hombre inconverso, se produce porque no puede entender las cosas de Dios, ¿sí? No puede entender las cosas de Dios, entonces no acepta a Dios. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros salvos, para nosotros los salvos, es poder de Dios. Entonces, hermanos, el hombre necesita nacer de nuevo para poder entender las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? El hombre natural no tiene un discernimiento espiritual. Entonces trata de discernir las cosas, juzgar las cosas con su mente, ¿verdad? Guiado por su conocimiento o guiado por sus sentimientos, ¿no? Entonces, el hombre natural puede criticar tal vez los pecados que tenemos, ¿no? Y eso creo que se nota normalmente en nuestro medio, ¿no? El hombre, los que son inconversos, los que no son creyentes, están prestos y ven primero los pecados de los cristianos, ¿verdad? Porque sí, los pecados sí los pueden ver, porque ellos son pecadores también, ¿verdad? Pero no pueden discernir lo que está pasando en nosotros, ¿no es cierto? No pueden entender, por ejemplo, nuestro nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa con el nuevo nacimiento. No pueden entender tal vez la lucha que tenemos todavía entre el espíritu que mora en nosotros y nuestra carne que se le opone, ¿no es cierto? Tal vez ellos no pueden entender por qué razón nosotros los cristianos tenemos que estar todos los domingos en la iglesia, ¿no es cierto? Y nos tildan como todos los domingos, tanto fanatismo. No pueden entender que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, que en realidad el Espíritu que mora en nosotros nos lleva a esto, nos lleva a buscar más a Dios, a entender más, nos lleva a ponernos el mayor tiempo posible delante de Él para reconocer quiénes somos, ¿sí? Nos lleva a reconocer esa soberanía de Dios sobre todo lo que pasa, sobre todo lo que sucede con nosotros, con nuestras familias, con nuestro mismo ser, con nuestra misma salud. Y es algo que tal vez un inconverso no puede entender, ¿verdad? No puede discernir. Pero nosotros sí, ¿verdad? Por lo menos parcialmente creo que podemos discernir esas cosas. Dios está renovando nuestra mente, ¿sí? Entonces tal vez tampoco pueden entender por qué tenemos que estudiar tanto la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no la lees una vez y ya? ¿Por qué otra vez estás empezando a leerla? ¿Por qué otra vez has vuelto a ese libro? ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque estás buscando la sabiduría de Dios para todos los aspectos de tu vida, porque nosotros creemos que este libro es inspirado por Dios, ¿sí? Y porque creemos que este libro es útil para todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso buscamos y volvemos a buscar el consejo del Señor en su palabra. Pero es algo que el hombre natural no va a poder entender de nosotros, ¿verdad? No va a poder entender por qué. Tiene que ser regenerado para que después pueda entendernos, pueda entender esta nuestra búsqueda, esta nuestra lucha, esta nuestra búsqueda de Dios en oración, ¿sí? No va a ser entendida por un hombre natural. Pero sí, el hombre espiritual, el que es salvo, está preparado, puede discernir las cosas de Dios, ¿sí? Primera de Juan 2, 26 y 27 dice: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. ¿Ya? Por supuesto, hermanos, necesitamos muchas veces la guía de alguien, ¿no es cierto? Alguien maduro en la fe que ha estudiado más tal vez la palabra, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que nosotros tenemos esa capacidad de discernimiento. Nosotros podemos entender la palabra de Dios,
Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros podemos entender. Porque esto es importante, hermanos, de poner en nuestra mente, ¿verdad? Todo el mundo, todos pueden leer la Biblia, ¿verdad? Todos pueden leer la Biblia. Muchos pueden memorizar inclusive. Tal vez alguno inclusive, hermanos, de afuera pueden encontrar a alguien no creyente que sabe más versículos de memoria que uno mismo, ¿verdad? No debería ser así, pero tal vez podemos encontrarlo. Pero ¿realmente entiende la palabra? ¿Realmente la entiende? ¿Realmente esa palabra ha entrado en su corazón? ¿Realmente esa palabra está cambiando su vida? ¿Sí? Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No solo hace que entendamos la palabra como tal, como un libro cualquiera, sino que hace que esa palabra penetre en nuestros corazones, penetre en nuestra vida, empiece a cambiar. Es de esa palabra que se alimenta o que se agarra, si quieren, el Espíritu que mora en nosotros para cambiarnos y guiarnos en nuestra vida y renovarnos. ¿Sí? La Biblia de la Reforma dice: el Espíritu nos ayuda a entender la Biblia, a darnos convicción de la verdad de la Biblia y a aplicar esa verdad a nuestras vidas. ¿Sí? Entender la Biblia, darnos convicción de qué es la Biblia, de quién viene esta palabra y además aplicar esa palabra a nuestra vida. El versículo 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo está citando Isaías 40:15, ¿verdad? En la primera parte. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Nadie puede instruir al Señor, nadie puede aconsejar al Señor, ¿verdad? Pero dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo nos ha revelado su mente a través de la Escritura. Al venir al mundo, Cristo mismo dice de él, ¿verdad? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice, ¿verdad? Entonces Cristo nos ha revelado quién es el Padre, nos ha revelado al Padre y nos ha dejado testimonio de esto en la palabra escrita. ¿Sí? Y el Espíritu Santo está continuando esta obra, ¿verdad? Nos está recordando nuevamente lo que Cristo nos enseñó, lo que los apóstoles nos enseñaron, y nos está haciendo que eso penetre, cambie en nuestras vidas. Juan 15:15 dice: ya no os llamo siervos. Es Jesucristo hablando a sus apóstoles, ¿verdad? Y les dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cristo ha revelado al Padre, ¿sí? Cristo nos ha dado en ese sentido su mente. Ya para cerrar el mensaje, hermanos. Entonces, para que podamos conocer la sabiduría de Dios a la que Pablo se refiere, estamos conscientes de que esto es un don que Dios nos da, ¿verdad? Dios es el que se revela. Dios es el que hace la acción. Él se revela a nosotros, ¿no es cierto? Y el que nos da el Espíritu para que more en nosotros y Él continúe revelándonos esa sabiduría de Dios. Y Él nos dé ese discernimiento espiritual, ¿verdad? La exhortación que hace Pablo a los hermanos en Corinto, como decía al principio, nos da a entender que si bien los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ¿sí? Puede ser que todavía estemos siendo guiados por nuestra carne y no por el Espíritu de Dios, ¿no? Como estaba sucediendo con los hermanos en Corinto, y eso les dice Pablo, ¿verdad? Entonces ahí surge la pregunta, hermanos: entonces, aún siendo cristiano, ¿yo puedo seguir siendo guiado por mi carne? Y la respuesta es sí, porque es interesante pensar que esta palabra, el Espíritu habita en nosotros,
significa que el Espíritu tiene que sentirse confortable en nosotros, tiene que estar cómodo en nosotros. Pero muchas veces ese Espíritu no está cómodo en nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Espíritu realmente guíe nuestras vidas? Que nuestra carne no esté ganando la batalla, si quieren, porque sabemos, la palabra nos enseña que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que hay dos ejemplos que nos pueden ayudar a entender esto, hermanos. Primero, ¿ustedes alguna vez se han trasladado de casa? Creo que la mayoría de ustedes se ha trasladado de casa alguna vez, ¿no? Yo me he trasladado muchas veces de casa. ¿Ya? Cuando llegamos a la nueva casa, hermanos, ¿estamos cómodos de entrada? No, ¿verdad? Es un lugar extraño. El aire es extraño. Las paredes son extrañas. El tamaño de la casa, todo es extraño. Pero poco a poco nosotros vamos poniéndole nuestro aire, ¿verdad? Acomodamos los muebles de cierto modo, le ponemos plantitas aquí, movemos una cosa allá o aquí, y cada vez va siendo más nuestra casa, ¿no? Recién en el tiempo se siente como nuestra casa, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, ¿verdad? Dios nos regenera, hace que reconozcamos nuestra condición pecaminosa delante de Él, hace que abracemos el Evangelio para salvarnos. Pero ¿cómo nos encuentra? Después tiene que venir a morar el Espíritu en nosotros, pero ¿cómo nos encuentra, hermanos? ¿Cómo nos encuentra? Dañados por el pecado. ¿Sí? Nos encuentra dañados por el pecado, dañados por muchas cosas de la vida anterior que hemos llevado. ¿Sí? Nos encuentra inclusive con algunos pecados que todavía no queremos dejar. ¿Sí? Entonces se sentirá cómodo en esa casa, en este templo del Espíritu. ¿Se sentirá cómodo el Espíritu Santo? Inicialmente no, ¿verdad? Y es así que el Espíritu nos empieza a transformar y a mostrarnos lo que tenemos que cambiar. Esto que pensabas antes no es correcto, no debes pensar así. Este pecado está mal delante del Señor, ¿sí? Decir una excusa y decir a tu hijo no estoy es mentira, ¿sí? No importa que sea una mentira chiquita, es mentira. Y el Espíritu Santo va limpiándonos, ¿sí? Va limpiándonos y va sintiéndose cada vez más cómodo en nosotros y por lo tanto va guiándonos de mejor manera y de manera más consistente, ¿no es cierto? Pero además, siguiendo el ejemplo de la casa, a veces los cristianos mantenemos unas puertas cerradas, ¿no es cierto? Unas habitaciones cerradas donde no queremos que entre el Espíritu, ¿sí? A veces, no, es que el sueldo no me alcanza, por eso yo hago ese negocito medio raro. Y Dios va a entender que es para mi familia, para proveer, ¿sí? Y escondemos ese pecadito ahí, ¿no? Un costadito y decimos, no, aquí que no entre Dios, ¿sí? Podemos estar escondiendo pecados, hermanos, y esos pecados escondidos que creemos nosotros que no los ve nadie, están perjudicando, están haciendo que el Espíritu no nos pueda guiar como quiere guiarnos, hermanos, como quiere guiar nuestras vidas, ¿sí? O a veces, hermanos, somos buenas gentes y buenos cristianos los domingos, ¿no? El domingo manejo bien mi auto, no le grito a nadie cuando me ha cruzado, ¿no? Respeto todas las señales de tránsito, pero de lunes a sábado, no. De lunes a sábado soy otra persona, ¿verdad? Dios quiere nuestra vida completa, hermanos. Nuestra vida completa. No podemos ser solo cristianos el domingo y el miércoles o el viernes, ¿sí? Tenemos que ser cristianos todos los días. Y si nosotros no estamos llevando esa vida, lógicamente, hermanos, estamos dejando que Dios nos guíe los domingos, pero nuestra carne nos guíe de lunes a sábado, ¿sí? Y eso también puede estar estorbando nuestra vida, ¿no es cierto? Estorbando que
el Espíritu Santo realmente nos guíe, ¿sí? Un segundo ejemplo, hermanos. Todos tienen plantas en su casa. Si no tienen, saben más o menos cómo funciona una planta, ¿no es cierto? Creo que todos más o menos saben cómo funciona. Y es a veces sorprendente, ¿no es cierto? Ustedes conocen el molle, hermanos. Tiene una semilla como de 3 milímetros, ¿no? Pero cuando cae y crece un árbol de 10 metros, es un árbol poderosísimo que puede destruir casas, coches. ¿Cómo es que ha pasado eso? ¿Cómo es que ocurre ese milagro de la vida? No podemos entenderlo realmente, ¿verdad? No podemos entenderlo. Igualmente no podemos entender realmente cómo crece el Espíritu en nosotros, hermanos. Es difícil que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Pero nosotros entendemos una plantita, ¿verdad? Y sabes que si tú quieres que crezca tu plantita en tu casa, tú tienes que regar esa plantita todos los días, ¿verdad? Tienes que regar todos los días. No una vez, no una vez. Riegas una vez y te olvidas y tu planta se va a morir, ¿verdad? Tienes que regar constantemente, ¿no? Tienes que regar constantemente. Por otro lado, sabes que si crecen malas hierbas ahí en tu planta, van a matar tu planta. Entonces tienes que sacar esas malas hierbas, tienes que quitarlas de ahí, ¿no? Tú no haces que crezca la planta, pero le das condiciones para que crezca. Es igual con el Espíritu, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que regar el Espíritu, si quiere. Tenemos que alimentar ese Espíritu con la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que alimentar ese Espíritu buscando hacer lo bueno, buscando las virtudes, ¿no? Buscando tener los frutos del Espíritu, como nos dice Pablo también en Gálatas, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que cuidar que ese Espíritu crezca en nosotros, quitando las cosas malas de nuestra vida, ¿sí? Quitando el pecado, quitando las cosas que están perjudicando que ese Espíritu crezca. Y en múltiples partes de la palabra, hermanos, Pablo especialmente pone esos dos consejos, ¿verdad? Busca lo bueno, ¿sí? Busca hacer lo bueno, busca la palabra y quita lo malo, deja el pecado. Y esas son las dos cosas que tenemos que hacer, hermanos. Si no lo hacemos, la carne va a seguir dominando, va a seguir venciendo la batalla al Espíritu. Y el Espíritu no va a tener no va a sentirse lo suficientemente cómodo, si quieren, en nosotros como para gobernarnos completamente. Tenemos que dejar que el Espíritu nos gobierne, hermanos. Esa es nuestra parte. Como les digo, nosotros no entendemos bien cómo obra, no vamos a entenderlo nunca. Dios es soberano, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que dejar el pecado, tenemos que buscar hacer lo bueno, tenemos que buscar su palabra diariamente, ¿sí? Finalmente, hermanos, la conciencia del pecado y el conocimiento del Evangelio nos vienen por revelación de Dios, ¿verdad? Por su gracia con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, sigamos orando para que Dios revele ante nuestros amigos, ante nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, se revele a Él mismo, ¿sí? Cambie esos corazones. Sabemos que nosotros no podemos hacerlo, que nuestro rol es hablar, que nuestro rol es presentar, hablar de la palabra, presentar el Evangelio. Nosotros no podemos cambiar esas vidas, pero sí sabemos quién puede hacerlo, ¿sí? Y sigamos orando a Dios por eso, no nos cansemos de rogar por eso, hermanos. Pero también no nos cansemos de predicar y de hablar la palabra, ¿sí? Vamos a orar, hermanos.